no merece la pena de llorar. El tema de hoy es, infortunadamente, este asunto de unas primarias del partido oficial que tiene este país aterido 2 semanas. Y parece que vamos a seguir en esto, pero para culminar con mi exposición, porque por respeto a que ese señor fue 3 veces presidente, vamos a hacer la auditoría, sobre todo para que se descubra, si se descubre que hubo algo, se haya la seguridad de que deba corregirse y que se tomen las previsiones del lugar. Y si no hubo nada, para ya mandarlo definitivamente a callar y a que este señor se coloque en la posición que debe estar y baje un poquito esa megalomanía y sobre todo el llamado de esta mañana a una revolución, oh de por Dios. Pero mira la trama, porque es que el doctor Fernández ha ido organizando una trama. En el gobierno del doctor Fernández dejaron prescribir el expediente contra José Lois Malcún. ¿Tú recuerdas? José Lois Malcún, junto con Félix Calvo, fue acusado de la malversación de 10.000 millones de pesos del Baninter con la quiebra. ¿Tú lo recuerdas? Ese expediente pasó un tiempo dando vueltas, luego un juez de la instrucción rechazó que finalmente el expediente, al parecer, lo dejaron prescribir el Ministerio Público de la presidencia de Leonel Fernández. Quizás por eso el señor José Lois Malcún, que ahora es un sedicente experto en estadísticas, escribió un artículo que él lo citó en el discurso que produjo esta mañana, donde José Lois Malcún hace un ensayo de opinión hablando de las estadísticas, las llamadas por mí las ciencias paradójicas, porque utilizan las matemáticas y son las menos exactas. Es una ciencia que utiliza las matemáticas y es la menos exacta. Utiliza efectos numéricos para inferir a través de ellos una especie de probabilidad. Eso son las estadísticas. Y las estadísticas, la mayoría de las veces, están equivocadas. ¿Por qué? Pero no vamos a entrar en eso. Quizás el señor Lois Malcún, que él utilizó su artículo en eso, le quiso agradecer con ese escrito el que ese expediente pues prescribiera. Sobre todo cuando el doctor Fernández lo calificó a él como el engendro del mal enquistado en el Banco Central para producir el quiebre económico más grave de la historia del país, con la quiebra de ¿cómo se llamaba? El de todas las posibilidades. ¿Cómo llamaba el banco ese? Baninter. Baninter. Que luego resultó con una acusación penal grave contra otro gobernador del Banco Central. Ese señor que él utilizó ayer en el discurso como experto en estadísticas fue el que él mismo señaló, siendo presidente, como engendro del mal enquistado en el Banco Central para provocar el peor quiebre económico de la República Dominicana por esa quiebra del banco, la forma en cómo se manejó eso. Hoy ya él no es el engendro del mal. En el discurso de esta mañana del profesor Lois Malcún, un ejemplo de lo que es la democracia partidaria en este país y la política. Un señor que con 1 año apenas en el Banco Central resultó jubilado de por vida con 450,000 pesos. Con chofer, con seguro nacional e internacional y una serie de ventajas. El hombre que junto a Hipólito Mejía causó un quiebre de bancos que nos llevó a nosotros al peor efecto económico y a bajar la tasa de la pobreza en 27 puntos. Él lo está citando porque ahora es él el profesor José Lois Malcún, no el engendro del mal. Yo no sé quién está haciendo la trama, pero vamos a hacer la auditoría, porque creo que si no hay nada ahí, es tiempo de mandar a callar a mucha gente. Bueno, muchas de las cosas que se han estado planteando en los últimos tiempos justamente tienen una ventaja o una desventaja, dependiendo con qué el color que se vea. Y me refiero a que después de la promulgación de la ley de partidos y la ley de régimen electoral, pues hay tiempos fatales, que es lo que ha puesto medio locos a los partidos políticos o a las direcciones de los partidos políticos, que esto le ha llegado como si fuera de golpe y porrazo, y como si se la hubiesen impuesto. Apenas faltan, hoy estamos a 14, apenas faltan 13 días para que todos los partidos políticos tengan su boleta
electoral de febrero y de mayo conformadas y entregada a la Junta Central Electoral. Ya sea por convención o por el método que escogió cogió el partido. Y sin embargo, o sea, hay una gran cantidad todavía de partidos que no ha señalado cómo va a ser la elección de esos candidatos, quizás esperando el resultado de esta crisis dentro del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el Partido Reformista Social Cristiano, la alianza de Alianza País con el Partido de Minú, bueno, el Quisqueyano Demócrata, todos los que están reconocidos por la Junta Central Electoral. Ese plazo del 27 de febrero también compromete la situación que se da, del 27 de octubre, también compromete la situación que se da en aras de lo que podría ser el futuro del expresidente Fernández. Porque para esa fecha, al cerrarse, al concluirse esa fecha, se cierran todas las posibilidades para cualquiera que quiera aspirar a partir de ahí a una candidatura presidencial o a cualquier otra candidatura. Porque no hay, me imagino que la Junta no va a dar plazo para eso, porque la ley ordena que sea el 27 de este mes de octubre. O sea que apenas 13 días vamos a tener definido cuál es el panorama y hasta las posibles alianzas que podrían producirse con miras tanto a las elecciones de febrero como a las elecciones de mayo. Porque ya definidas las posiciones y los aspirantes a cada una de esas posiciones, se podrá tener como resultado dónde se estarán aliando los partidos entre uno y otro. ¿Y qué pasaría con un partido de esos o un conjunto de partidos que hagan una alianza para promover al presidente Leonel Fernández? Le digo presidente porque lo fue 3 veces, esa es la forma en que uno se habla de los expresidentes, para llevarlo como candidato. A mí me da la impresión, me da la impresión, de acuerdo a la ley, a la combinación del articulado de la ley orgánica electoral como de la ley de partidos, él no tiene ninguna posibilidad de ser candidato porque la ley se lo prohíbe. O sea, el artículo 49 Atahualpa. En el párrafo 4. Sí, que fíjate, perdóname, ese no ha sido tocado por ninguna decisión del Tribunal Constitucional, eso está vigente. Y habla del requisito para ostentar una precandidatura, porque están hablando de que si no es candidato, que lo otro, jugando con los vocablos del idioma castellano, como si eso se pudiera. Esto es precandidatura. Usted para ser el requisito de una precandidatura o para ser candidato, usted, lee lo que tú le vas a leer. El artículo, el párrafo 4 de la ley, déjame ver que lo tengo aquí, 3318, habla justamente de que Leonel Fernández, de acuerdo a este párrafo, estaría impedido de ser candidato por otro partido. Eso señalan algunos juristas que han opinado sobre el tema. Otros han dicho que en base a la defensa del derecho a ser elegido y elegir, puede ser, bueno, pero que la ley es expresa y la ley fue lo que trató de evitar fue el transfugismo. Okay. El transfugismo, que usted era candidato aquí, perdió aquí o le hicieron trampa y usted se iba para donde el otro. Y aquí tenemos un ejemplo muy palpable, que fue el caso de Rafael Calderón, que perdió, entendió, o sea, andaba detrás de la candidatura a senador en el Partido Revolucionario Dominicano, era el hombre de confianza de Hipólito Mejía. Ustedes no recuerdan cuando Hipólito decía, Calderón, dile de dónde es que vamos a sacar los cuartos. Y de buenas a primeras se cambió para el PLD porque no pudo conseguir la senaduría en el PRD y resultó electo. Y el legislador trató aquí de poner un freno justamente a eso que se conoce como el transfugismo en la política dominicana. Y que es el vocablo que utiliza el artículo 134 de la ley orgánica electoral. Pero hay otros... Transfugismo en las candidaturas, ese es el título. Y lo prohíbe. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, no podrán hacerlo por otra, que es el caso del doctor Fernández. Pero mira, Atahualpa, en estos días hablábamos de que queremos volver al fundamentalismo sustantivo. Y no es así, no se puede confundir la opinión pública, que los derechos
sustantivos, los derechos fundamentales son de ejercicio absoluto. No, señor. Son de protección absoluta, no de ejercicio absoluto. Porque tanto la Constitución como la ley positiva establecen controles a esos ejercicios. La libertad de tránsito, por ejemplo, es un derecho fundamental. Pero yo, aludiendo a que es un derecho fundamental, no me puedo estacionar en una bocacalle porque impido que los demás transiten. Entonces la ley dice que usted no puede ejercer ese derecho sustantivo de esa manera porque hay controles ciudadanos, como hay controles políticos. El derecho a la libre expresión, usted está sujeto a que lo que usted diga debe probarlo y a no dañar la reputación de nadie. Hay controles legislativos, porque el ejercicio de ese derecho está condicionado a los controles ciudadanos y controles políticos. Ahora, la defensa sí es absoluta. O sea, nadie te puede conculcar un derecho sustantivo con una violación de la ley porque es sustantivo. Y los tribunales tienen que ejercer la tutela judicial de inmediato, como dispone la propia Constitución. Pero aquí están confundiendo el fundamentalismo, que el derecho a elegir y a ser elegido. No, ese derecho está condicionado por la ley, su ejercicio. Pero mira, ¿qué es lo que se está planteando? Porque ustedes conocen cuál es la posición de que donde hay dos abogados, hay tres opiniones, con el mismo código, el mismo ordenamiento jurídico. El mismo código que sirve para acusar, ese sirve para defender. Y la misma Constitución que es citada por una barra, es citada por la otra, casi en el mismo artículo. ¿Qué dice en la otra parte de los juristas que entienden que podría ir el presidente Fernández en una candidatura con otros partidos o con un movimiento independiente que se sumaran los otros partidos? Y es que la ley establece que una precandidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido político, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido. Entonces, ¿qué dicen los juristas? Que justamente ahí resulta que la categoría de candidato se adquiere a partir del momento en que la Junta Central Electoral lo proclama, en este caso de las primarias. Están equivocados. Entonces, perdóname, esas son las dos corrientes y eso podría ir a una discusión en el Tribunal Constitucional. O lo estoy planteando como lo han planteado las dos corrientes, porque se adquiere, dicen esa corriente, la ley es clara, dice usted no puede participar si usted fue candidato o precandidato en un proceso interno de un partido. Usted perdió, no puede irse para otro a fuñir la paciencia. Pero entonces aquí los otros abren la brecha del otro lado. Y yo creo que el equipo de Fernández está bastante ocupado con esto. Porque a pesar de que el presidente Fernández esta mañana dijo que se referiría a la situación de su partido, y me imagino que a su posición o a su situación dentro del PLD, en los próximos días, que no habló lo que la gente podía pensar, que bueno, va a anunciar su salida del Partido de la Liberación Dominicana. Me imagino que el equipo del presidente Fernández estará barajando todas estas posibilidades en términos legales. Si es que decide irse del PLD, que yo creo que no lo van a sacar de ahí. El PLD está en aprestos de organizar sus mecanismos estatutarios para sancionar al presidente Fernández de manera muy grave. Eso es lo que tengo entendido. Mira, Juan Sebastián, pero si fuera de esa manera, yo creo que la parte que resultó ganadora del proceso interno, que es la parte de Gonzalo Castillo y del presidente de la República, lo que más le conviene es tratar de buscar una avenencia, aunque parezca imposible, con el presidente Leonel Fernández. Pero eso fue lo que dijo Ramón Fadul. No creo que venga, por ejemplo, una acción de expulsión. Primero, no puede ser sumaria, porque la ley lo contempla. No puede ser sumaria, digo los estatutos. Tiene que someterse a un juicio, tiene que oral y contradictorio. No es que se reúna el comité político y decida, votemos a Leonel Fernández y quitémosle la presidencia. No, eso no se puede. Pero a esa parte del presidente Medina,
no creo que sea, ni tenga la intención tampoco de propiciar una acción de esa naturaleza, sino buscar una forma de avenencia con el presidente Leonel Fernández. Tú dirás, es imposible, ¿cómo va a ser? Bueno, hay mucha gente que le están diciendo a Leonel, vete, 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 tú no haces nada ahí, ya ese partido no es el de Juan Bosch, ya eso, váyase de ahí. Pero en política se dice que política es el arte de lo posible. Eso es lo que tú entiendes. Eso, ojalá que el PLD sabrán lo que ellos van a hacer ahí. Pero José Ramón Fadul habló de disciplina y dejó entrever como que se estaban en los aprestos de aplicar sanciones graves. Esa iniciativa no va a venir del lado del presidente. Uno no sabe No, cómo están las cosas ahí. Sería Pero contradictorio. volviendo a lo que tocamos ahorita, vamos a la pausa, que voy a hablar de lo que es candidato. Para que vean, no es que son brutos esos abogados, lo que son es mendaces, desinformadores y mañosos, porque brutos no son. Venimos ahora.